Bienvenido a una lección sobre una prueba de una sola varianza, usando la distribución chi cuadrado. Una prueba de una sola varianza supone que la distribución es normal, el nulo y alternativo. Se declaran hipótesis en términos de una varianza de la población, o la desviación estándar de la población. El estadístico de prueba es chi cuadrado, que es igual al producto de n1, y la varianza de la muestra, dividida por la varianza de la población, y usted puede pensar en el desviación estándar de la muestra, como la variable aleatoria en este ensayo. El número de grados de libertad es igual a n1, donde n es el tamaño de la muestra, y una prueba de una sola varianza puede ser de cola derecha, cola izquierda, o de dos colas. Echemos un vistazo a un ejemplo. Con líneas individuales en sus diversas ventanas, una oficina de correos encuentra que la desviación estándar para distribuidas normalmente los tiempos de espera para los clientes el viernes por la tarde es de 7,2 minutos. Los experimentos de la oficina de correos con una sola línea de espera principal y encuentra que para una muestra de 25 clientes, los tiempos de espera para los clientes tienen una desviación estándar de 3,5 minutos. Con un nivel de significación del 5%, pruebe la afirmación de que un solo la línea provoca una variación más baja entre tiempos de espera, o más cortos tiempos de espera para los clientes. Primero digamos la información dada. La norma de población la desviación es de 7,2 minutos. El tamaño de la muestra n es igual a 25. El estándar de muestra la desviación es de 3,5 minutos. Y alfa es igual a 0,05. Y ahora vamos a trabajar en declarar el nulo e hipótesis alternativas. Dado que la afirmación es que un solo causa menos variación, esta es una prueba de una sola varianza. Y usaremos la varianza poblacional para la hipótesis nula y alternativa. Una vez más, debido a que la afirmación es una sola línea causa menos variación, la hipótesis alternativa es que la varianza de la población es menos que el cuadrado de 7,2. Observe cómo estamos cuadrando 7,2 aquí, porque se nos da sigma es igual a 7,2. Así que si cuadramos sigma, también debemos cuadrar 7,2. Y luego sigue una hipótesis nula, es la varianza de la población es igual al cuadrado de 7,2. El siguiente paso es trabajar. La distribución de esta prueba es una distribución de chi cuadrado con 24 grados de libertad. Debido a que los grados de libertad son iguales a n1, que en este caso es 25,1, que es igual a 24. También observe cómo porque la hipótesis alternativa es que la varianza de la población es menor que la raíz cuadrada de 7,2, esta es una prueba de cola izquierda. A continuación tenemos que calcular chi cuadrado, y luego el valor p. Usando la fórmula para chi cuadrado, sustituimos 25 por n, la raíz cuadrada de 3,5 para la varianza de la muestra, y el cuadrado de 7,2 para la varianza de la población. Vamos a seguir adelante y verificar esto cociente en la calculadora. Observe cómo conseguimos aproximadamente 5,67 para chi cuadrado. También note cómo puse paréntesis alrededor del numerador. Y desde chi cuadrado es de aproximadamente 5,67. El valor p es igual a la probabilidad de que chi cuadrado sea menor que o igual a 5,67. Y ahora determinaremos el valor p usando el t84, y el función c de f chi cuadrado. Para hacer esto, presionamos segundos bars para el menú de distribución, opción 8. Ahora entramos en el límite inferior. La coma del límite superior, los grados de libertad. De nuevo, debido a que tenemos una prueba de cola izquierda, el límite inferior es 0, el límite superior, 5,67, los grados de libertad son 24,24. Cierre paréntesis e ingrese. Observe cómo tenemos E5 aquí a la derecha, lo que indica notación científica. El valor p es aproximadamente 4,2 veces 10 a la potencia de menos 5. Adelante y anote eso. Si queremos convertir esto a la notación decimal, tenemos que mover el decimal 5 lugares a la izquierda, lo que nos daría 0,000042. 00042. Que podemos ver coincidencias el valor p que se muestra a continuación. El siguiente paso es comparar alfa, y el valor p para determinar si rechazar la hipótesis nula o no rechazar la hipótesis nula. Observe cómo es el valor p bajo, en comparación con alfa. Cuando el valor p es bajo, el valor nulo debe ir. O más formalmente, porque el valor p es menor o igual que alfa, o porque alfa es mayor o igual que el valor p, rechazar la hipótesis nula. Así que si rechazamos la hipótesis nula, no creemos que la variación en los tiempos de espera sea de 7,2 minutos. Creemos que la variación en tiempo de espera es menor.
Así que nuestra conclusión final, porque alfa es igual a 0.05 a un nivel de 5% de importancia de los datos, hay pruebas suficientes para concluir que una sola línea provoca una menor variación entre los tiempos de espera. O, con una sola línea, los tiempos de espera del cliente varían menos de 7,2 minutos. Espero que hayas encontrado esto útil.